El andariego viajó esta semana hasta La Chorrera para descubrir sus maravillas naturales y recordar una de las mayores masacres indígenas de nuestra historia. La selva, la biodiversidad y el pueblo huitoto, sobrevivientes de la Casa Arana, cuentan su pasado. El andariego. La selva trastorna al hombre, desarrollándole los instintos más inhumanos. La crueldad invade las almas como intrincado espino y la codicia quema como la fiebre. El ansia de riquezas convalece al cuerpo ya desfallecido y el olor del caucho produce la locura de millones. La Chorrera es uno de esos nombres que la selva ha tornado en mito. Pareciera que solo existe en líneas de los libros o en rumores de cuentos olvidados. En la mayoría de los mapas no aparece, pero es claro que su magia seduce el alma. Selva, tú tienes la adustez de la fuerza cósmica y encarnas un misterio de la creación. Tú misma pareces un cementerio enorme donde te pudres y resucitas. Me encuentro en el corazón de la selva amazónica colombiana. Se llama La Chorrera y es uno de los lugares más bellos y apartados que tiene nuestro país. Debe su nombre a este hermosísimo chorro o raudal que está formado por el río Igaraparaná. Y este lugar no solamente es uno de los más ricos ambientalmente, sino que su historia marcó por siempre nuestro país. La forma más fácil de llegar a La Chorrera es por avión. De lo contrario, partiendo de Leticia y navegando por ríos, el viaje tardaría casi 20 días. Esto da una idea de su localización, donde el pueblo más cercano queda a unas 6 horas. Aquí solo hay selva. En medio de esta misteriosa selva corre el río Igaraparaná, solitario y salvaje. Su parte más angosta se recoge entre piedras y forma una brecha de agua que baja con furia, dibujando un poderoso chorro, un precioso raudal que es uno de los principales atractivos. El lugar se hizo famoso por allá a principios del siglo XX con la fiebre del caucho y el libro La Vorágine de José Eustacio Rivera, pero su verdadera historia puede remontarse al principio de la humanidad, porque de allí salieron los primeros pobladores. En un principio la tierra era vacío, solo existía Jitón. De ahí, él con su poder hizo crecer las hierbas. Iba creciendo. Después que creció ya toda la hierba, él creó los animales, los peces y los vegetales. Después que él había hecho eso, se fue allá en el hueco de Comúmajo que queda arriba de Remolino. De allá salieron los grupos étnicos, boras, huitotos, muinán, etc. Desde siempre este territorio ha sido habitado por indios, principalmente por la cultura huitoto. Actualmente La Chorrera no supera las 100 casas y según los ancianos, la vida de los indígenas era un paraíso, hasta cuando el negocio del caucho despertó la ambición del mundo entero. Jamás cauchero alguno sabe cuánto le cuesta lo que recibe, ni cuánto le abonan por lo que entrega. Los mandan a trabajar a caños pobrísimos donde no pueden sacar la goma exigida, y esto da motivos a insultos y a latigazos cuando no a balas de Winchester. Aquí en La Chorrera se encuentra la legendaria Casa Arana, que perteneció a la familia del mismo nombre que instaló su negocio en este lugar y esclavizó a miles de indígenas para que recogieran caucho a cambio de un machete, un rifle, alimentos o artículos sin valor. Bueno, actualmente esto se llama Colegio Casa del Conocimiento, Colegio Indígena concretamente. Esto está sobre las estructuras originales de lo que fue la Casa Arana de la compañía peruana, que pues hizo un gran genocidio y a la vez un etnocidio aquí con las culturas de la selva. Básicamente se trataba en un día de coger mucho caucho. Por ejemplo, había una tarea de, por decir algo, de 20 o 30 kilos diarios y el que no llegaba a eso pues tenía que ser flagelado o hasta incinerado. Me decretaron una novena de 20 azotes por día y sobre las heridas y desgarrones me rociaban sal. A la quinta flagelación no podía levantarme,
pero me arrastraban en una estera sobre un hormiguero de congas y tenía que salir corriendo. Esto divirtió de lo lindo a mis victimarios. Esta casa que mi papá me ha contado, esta casa es una criminal, la casa más criminal que hay, tanto sur, Sabana y sur de acá y oriente, todo. Aquí le ha terminado muchas indígenas de nosotros, nuestros abuelos, nuestra abuelita, nuestra mamá y ahí de hambre se murió. Niños que heredan deudas enormes procedentes del padre que les mataron, de la madre que les forzaron, hasta de las hermanas que les violaron y que no cubrirán en toda su vida, porque cuando conozcan la pubertad, los solos gastos de su niñez les darán medio siglo de esclavitud. La madre que trabaja en la finca con los niños amamantaba a sus hijos y ellos no dejaban que la madre cogiera una sombra para eso amamantar. No. Quien amamantaba a sus hijos en la sombra va a la muerte. Los historiadores dicen que la población pasó de 30.000 a 5.000 indígenas y la gigantesca casa tiene rincones que evocan el látigo y la sangre. Este lugar que estamos viendo en este momento es actualmente una despensa de la comida pues, de todo el personal que trabaja en el colegio, pero en los tiempos de la Casa Arana esto fue precisamente escenario de hambre y de muerte, pues. Esto eran los calabozos de la Casa Arana. Tocábase la frente con las manos estremecidas como si aún sintiera en su rostro el culebreo del látigo infame. En este calabozo se había muerto mucha gente y se embolaba, mucha gente se huía por la ventana. Paradójicamente, la Casa Arana hoy es el colegio indígena en donde los niños estudian y se forman para la vida como debe ser, libre y justa, y ha quedado en pie solo como un recuerdo de lo que nunca debió ser. El crimen perpetuo de las caucherías contrasta enormemente con la belleza de la Chorrera. El paisaje es imponente, el río Igaraparaná forma preciosas islas de arena. Otro lugar para conocer es el internado, que fue construido cuando el horror de las caucheras terminó para siempre. El internado de la Chorrera inició en 1935, que se pidieron las hermanas para acompañar a las huérfanas que quedaron después del desastre de las caucherías, donde quemaban los indígenas y sufrieron atrocidades en el conflicto colombo-peruano. Este es el internado indígena Santa Teresita del Niño Jesús, en donde estudian muchos niños de diferentes comunidades como Cainas, Bora, Muinanes, y estamos trabajando con ellos la etnoeducación, en donde estamos nuevamente recogiendo nuestra lengua materna y los niños están aprendiendo a leer, a escribir, a hacer sus cuentos propios, los mitos, recordando todos los relatos que han dejado nuestros ancestros. La Chorrera hoy es un lugar maravilloso, un lugar que hace honor a la majestuosidad de la selva, el encanto de los ríos, la belleza del paisaje y el valor de la cultura indígena. Un lugar que, a pesar del recuerdo macabro, es un verdadero paraíso.